Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Santa Teresa de Ávila. El inicio de un fuego interior. En el corazón de Castilla, bajo el cielo frío y diáfano de marzo de 1515, nació una niña que cambiaría el curso de la espiritualidad cristiana para siempre. Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada llegó al mundo en Ávila, una ciudad amurallada que parecía tallada en piedra por la misma eternidad. Su familia pertenecía a la nobleza y su padre, Alonso Sánchez de Cepeda, era un hombre culto, austero y profundamente religioso, con una biblioteca repleta de libros piadosos y vidas de santos. Desde muy temprano, esos libros despertaban la imaginación de la pequeña Teresa. Su madre, Beatriz de Ahumada, era tierna y devota, con un alma sensible que transmitió a su hija el valor de la fe y el consuelo de la oración. Pero más allá de los muros del hogar, se gestaba una historia interior mucho más intensa que cualquier otra que pudiera contarse con palabras. Antes de continuar esta increíble historia sobre la vida Santa Teresa de Ávila, dime, ¿quién fue Santa Teresa de Ávila y por qué su vida es considerada una inspiración para millones de personas hasta hoy? ¿Qué llevó a una joven noble del siglo XVI a renunciar a todo para seguir una vida de oración, silencio y entrega total a Dios? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Desde muy niña, Teresa mostró una sensibilidad extraordinaria. Mientras otros niños jugaban con muñecas o espadas, ella se perdía en las páginas de libros santos. Uno de sus textos favoritos fue el de las vidas de mártires cristianos, hombres y mujeres que habían derramado su sangre por amor a Cristo. Estas historias no solo la conmovían, la obsesionaban. Se dice que a los 6 o 7 años, con la inocencia audaz de los que no conocen los límites del mundo, convenció a su hermano Rodrigo para escapar juntos hacia tierra de moros. La intención era ser decapitados por la fe. «Quiero ver a Dios», le decía, como si ese deseo fuera tan natural como cualquier juego infantil. Aquel intento fallido, detenido por un tío que los encontró camino a las afueras de Ávila, no fue una travesura, sino el primer destello de una vocación que ardería como fuego sagrado a lo largo de su vida. La niña que buscaba el martirio no era movida por la vanidad ni por la fama, sino por un anhelo absoluto de pertenecer enteramente a lo divino. Ya en ese momento, la pequeña Teresa vivía una forma de amor que no se limitaba a lo humano. Su corazón ya estaba tocado por algo que no se puede nombrar del todo, pero que más tarde llamaría la presencia interior de Dios. Durante su infancia, Teresa también mostró una notable inteligencia, una facilidad para la palabra hablada y escrita que sorprendía a todos los que la rodeaban. Poseía una memoria prodigiosa y una intuición espiritual que trascendía su edad. No era una niña sumisa, sino apasionada, curiosa, muchas veces rebelde. Amaba la belleza, las flores, los perfumes, las historias caballerescas, pero también experimentaba profundas culpas internas por sentirse atraída por esas vanidades. Esa tensión entre lo mundano y lo sagrado sería una constante en su vida, una lucha silenciosa entre los deseos de la carne y las aspiraciones del espíritu. Cuando tenía apenas 13 años, su madre falleció. La pérdida fue un golpe demoledor. Ante el cadáver aún tibio, Teresa cayó de rodillas y con lágrimas en los ojos pidió a la Virgen María que fuera desde entonces su madre. Fue un momento determinante, un juramento íntimo que selló con amor eterno. A partir de ese instante, Teresa sintió la protección materna de la Virgen como algo palpable,
como un abrigo invisible que la sostenía en medio de la tristeza y el vacío. Esta relación especial con la Virgen marcaría toda su espiritualidad posterior, y en sus escritos María no es solo un modelo de humildad, sino una compañera de batalla, una guía en la noche oscura del alma. Los años adolescentes trajeron nuevas inquietudes. El mundo comenzaba a ofrecerle espejismos, la admiración de los hombres, el deseo de ser amada, la comodidad de la vida burguesa. Por un tiempo, Teresa se dejó llevar por esos encantos. Disfrutaba arreglarse, leer novelas, participar en reuniones sociales. Su aguda conversación y su carisma natural no pasaban desapercibidos. Sin embargo, en lo más profundo, algo no encajaba. Una sensación de vacío, de inconformidad, se hacía cada vez más presente. Las risas eran fugaces, y al final del día, un silencio denso caía sobre su alma como una voz que susurraba: «Esto no es todo». Fue en medio de esa dualidad que comenzó a gestarse su decisión más radical. A los 20 años, luego de una larga batalla interna, y a pesar de la férrea oposición de su padre, Teresa ingresó al convento de las Carmelitas de la Encarnación, también en Ávila. Lo hizo en secreto, acompañada de un tío y con el corazón temblando. Aquel momento, aunque marcado por el miedo y la incertidumbre, fue el inicio de una nueva etapa. No la paz que muchos imaginan tras los muros del claustro, sino una guerra silenciosa contra sí misma, una confrontación continua con sus propios límites, miedos, deseos y resistencias. El convento, lejos de ser un remanso de recogimiento, estaba lleno de distracciones. Las monjas recibían visitas constantes, el ambiente no era tan austero como ella esperaba, y muchas veces la disciplina era laxa. Teresa, que entró con el deseo de encontrar a Dios en el silencio y la renuncia, se topó con otra realidad. Una vida religiosa contaminada por las comodidades del mundo. Pero lejos de desanimarse, empezó a observar. Y en esa observación empezó también a transformarse. Era como si algo en su interior comenzara a encenderse lentamente, como una brasa que, aunque débil al principio, pronto se convertiría en incendio. Las noches eran su refugio. Mientras todas dormían, ella se recogía en oración. No recitaba palabras aprendidas de memoria, sino que hablaba con Dios como se habla con un amigo muy querido. A veces sentía su ausencia, otras veces su presencia la desbordaba hasta las lágrimas. No buscaba éxtasis ni visiones, sino simplemente comprender qué quería Dios de ella. Y aunque al principio no tenía respuestas, perseveraba, día tras día, noche tras noche. Sin saberlo aún, estaba comenzando a recorrer el camino del alma hacia su castillo interior. Un castillo que aún no había descubierto, pero que ya comenzaba a resonar en su espíritu como un eco lejano que la llamaba por su verdadero nombre: la búsqueda de sentido y la enfermedad del alma. La vida en el convento de la Encarnación, lejos de ser una experiencia de recogimiento absoluto, se reveló para Teresa como un escenario complejo y contradictorio. En aquel monasterio vivían más de 130 religiosas, y el ambiente era mucho menos austero de lo que ella había imaginado al ingresar. Las monjas recibían constantes visitas de familiares, nobles y clérigos, y a menudo los pasillos estaban llenos de conversaciones, regalos y distracciones mundanas. Teresa, aún joven y con un corazón dividido entre la búsqueda de Dios y los apegos humanos, se debatía en un torbellino interior. Se sentía fragmentada. Por un lado, deseaba una entrega total al espíritu. Por otro, se veía atraída por afectos, vínculos personales y halagos que, aunque inofensivos en apariencia, la alejaban del fuego profundo de su vocación. Fue durante este periodo de tensión interna que su cuerpo empezó a manifestar señales de quebranto. A los 23 años cayó gravemente enferma.
Lo que comenzó como una fiebre intensa se convirtió en un cuadro tan alarmante que durante varios días estuvo al borde de la muerte. Fue llevada por su padre a Becedas, un pueblo conocido por sus curanderos. Allí permaneció bajo tratamiento durante meses, sometida a prácticas rudimentarias que más que aliviar, aumentaron su sufrimiento. Según sus propios relatos, fue víctima de una parálisis casi total, quedando inmóvil, incapaz de moverse por sí misma. Solo podía mover los ojos. El dolor era tan profundo que llegó a pensar que nunca más volvería a caminar. Los médicos la dieron por desahuciada y en el convento comenzaron a preparar su sepultura. Teresa entró entonces en una noche oscura del alma. Mientras su cuerpo se apagaba, su interior se volvía un campo de batalla espiritual. Por momentos se sentía abandonada, vacía, impotente ante su condición. En otras ocasiones, la fe la sostenía como un hilo tenue, pero irrompible. No podía rezar con los labios, pero oraba en el silencio de su pensamiento, intentando aferrarse a la presencia divina como un náufrago a un madero en medio del océano. Aquella experiencia de fragilidad absoluta fue, sin que lo supiera aún, el umbral hacia una transformación interior. Teresa comprendió que la enfermedad no era solo un castigo físico, sino un espejo del alma, una purificación que la despojaba de todo lo superficial para dejarla frente a frente con lo esencial. Durante este tiempo, Teresa descubrió el poder de la oración interior. Incapaz de repetir fórmulas aprendidas, comenzó a hablar con Dios desde la desnudez de su ser, desde su vulnerabilidad más cruda. Esta forma de oración, que luego llamaría oración mental, no era recitación ni reflexión teológica, sino un encuentro íntimo, una conversación silenciosa que brotaba de lo más profundo del alma. Era como si, en su inmovilidad física, se abriera un espacio inmenso de libertad espiritual. En el cuerpo inmóvil, el alma volaba. Cuando finalmente regresó al convento, tras largos meses de dolor y convalecencia, lo hizo como quien ha visto la muerte de cerca. Había sobrevivido, pero no era la misma. Caminaba con dificultad, arrastrando las secuelas de su enfermedad, pero con un nuevo brillo en los ojos. Una claridad que solo otorgan el sufrimiento y la entrega. No obstante, la transformación interior no fue inmediata ni lineal. Teresa aún vivió años de tibieza espiritual, atrapada en esa dualidad entre el deseo de santidad y los afectos humanos que la dispersaban. Ella misma escribió que durante casi 20 años vivió una vida miserable, en la que caía y se levantaba constantemente, incapaz de sostener una disciplina sólida de oración. Sus confesores eran muchos, y no todos comprendían la profundidad de su alma. Algunos la desanimaban, otros le pedían cautela. En ocasiones, ella se sentía juzgada, incomprendida, como si su anhelo de Dios fuera exagerado o peligroso. Y sin embargo, su búsqueda no cesaba. Se refugiaba en imágenes sagradas, en especial en la figura de Cristo flagelado. Ante el crucifijo encontraba consuelo, pero también una angustia dulce. ¿Cómo podía vivir una vida cómoda y distraída mientras contemplaba el sufrimiento del Salvador? ¿Cómo podía rezar con el corazón a medias? Fue entonces cuando comenzó a sentir un desgarramiento interior que, aunque doloroso, era también revelador. Teresa empezó a comprender que el alma humana es un campo de batalla donde la gracia y la resistencia luchan a cada instante. No se trata simplemente de hacer el bien, sino de rendirse completamente, de vaciarse de todo para ser habitada por Dios. Y esa rendición no se logra sin lágrimas, sin dudas, sin noches de oscuridad. La enfermedad del alma, a la que ella se refería, no era una metáfora poética, sino una experiencia viva. La parálisis del espíritu,
la incapacidad de avanzar en el camino de la perfección, el tedio espiritual, la desilusión de ver que los propios esfuerzos no bastan. Esa enfermedad, decía ella, solo puede ser curada por el fuego del amor divino. Pero ese fuego no llega cuando uno lo desea, sino cuando se deja el alma completamente vulnerable, rota, disponible. En esta etapa, Teresa desarrolló una conciencia profunda del alma como un castillo interior. Aunque aún no había escrito su obra maestra, ya intuía esa morada sagrada. Dentro de cada persona existe una morada sagrada, un espacio donde habita el Creador. Sin embargo, para llegar hasta allí hay que atravesar corredores oscuros, estancias llenas de ruidos, espejos distorsionados. Y eso, precisamente, era lo que ella estaba viviendo. El doloroso y lento camino de regreso a sí misma, guiada por la enfermedad, la oración, el silencio y la gracia. Fue en esos años cuando su relación con Dios se volvió más íntima, más auténtica, pero también más exigente. Ya no bastaba con cumplir los deberes religiosos. Ya no era suficiente asistir a misa o rezar el rosario. Teresa quería todo, quería pertenecer completamente a Dios. Y ese deseo, aunque todavía envuelto en fragilidades y contradicciones, se convirtió en el motor secreto de su existencia. Un motor que, poco a poco, la iría transformando en la santa, la escritora, la reformadora y la mística que el mundo conocería años después. Pero por ahora, era solo una mujer enferma, frágil, incierta, que comenzaba a escuchar, en medio del dolor, el susurro irresistible de lo eterno. Conversión y experiencia mística. La transformación de Teresa no fue inmediata ni repentina. Durante años, su alma vivió en una especie de limbo espiritual, atrapada entre el deseo ardiente de Dios y las cadenas invisibles de la tibieza. Aunque oraba y cumplía con los actos religiosos, su corazón no estaba completamente entregado. Ella misma confesó que vivía dividida, con un pie en la vida contemplativa y otro en los apegos humanos. Se sentía avergonzada de no poder romper del todo con ciertos vínculos y afectos, incluso dentro del convento, y muchas veces se encontraba justificando su falta de fervor con excusas que solo aumentaban su inquietud. Esta etapa, aunque dolorosa, fue el preludio de la conversión más profunda de su existencia. Fue en 1554, cuando Teresa tenía 39 años, que ocurrió el acontecimiento que cambiaría su vida para siempre. En una pequeña capilla del convento, mientras pasaba tiempo en oración, sus ojos se posaron sobre una imagen del Ecce Homo. Cristo lacerado, sangrante, coronado de espinas. No era la primera vez que veía esa imagen, pero en ese instante algo se quebró dentro de ella. Fue como si el sufrimiento de Jesús atravesara su alma con una lanza invisible. Se sintió desbordada por una ola de vergüenza, compasión y amor. Cayó de rodillas, bañada en lágrimas, y comprendió de manera definitiva que su vida no le pertenecía. Su tibieza, su demora en entregarse, todo eso se convirtió en peso insoportable. Y allí, sin palabras, en ese silencio cargado de presencia divina, Teresa se rindió. Esa rendición marcó el inicio de lo que ella misma llamó su segunda conversión. Ya no se trataba de cumplir reglas ni de parecer una buena religiosa. Ahora se trataba de amar a Dios con totalidad, de vaciarse por completo para que Él lo llenara todo. En sus escritos, Teresa describe ese momento como un antes y un después. No era ya yo la que vivía, sino Cristo en mí, decía parafraseando al apóstol Pablo. A partir de entonces, su vida espiritual tomó un vuelo inesperado, profundo y muchas veces desconcertante. Comenzó a experimentar lo que la mística cristiana describe como favores sobrenaturales. Mientras oraba, se sentía transportada a estados de elevación interior donde el tiempo desaparecía.
Su cuerpo a veces parecía perder contacto con la tierra. Era como si el alma saliera de sí misma y se fundiera con una realidad superior. Uno de los fenómenos más conocidos que vivió fue el de los arrobamientos o éxtasis, momentos en los que quedaba completamente absorta, ajena al entorno, con el rostro iluminado y el cuerpo inmóvil, como si estuviera en otro plano de existencia. Estos episodios eran tan intensos que muchas hermanas temían que estuviera poseída. No era fácil, en una época como aquella, distinguir la santidad de la herejía. Teresa, sin embargo, siempre mantuvo una prudencia admirable. Desconfiaba de sí misma, temía ser engañada por el demonio y sometía todas sus experiencias al juicio de confesores y teólogos. No buscaba estas manifestaciones, ni las consideraba señales de perfección espiritual. Por el contrario, las vivía con humildad, como dones inmerecidos, muchas veces con dolor. «El Señor me daba contento con una mano», escribió, «y con la otra me daba tormento». Es decir, que junto a la dulzura de los éxtasis sufría una purificación constante, sequedades, oscuridades, persecuciones interiores y exteriores. Uno de los fenómenos más impactantes que experimentó fue la transverberación del corazón. Ella lo describe con un detalle estremecedor. Según sus palabras, en una visión, un ángel se le apareció con una lanza en la mano, cuya punta de fuego parecía encendida. Este ser celestial atravesó su corazón repetidamente, causando un dolor inmenso. Pero, al mismo tiempo, una dulzura que ninguna palabra humana podría expresar. Era tan grande el amor de Dios que me penetraba, que no quería que aquel dolor cesara jamás. Escribió. Esta experiencia, que refleja la unión más íntima entre el alma y Dios, ha sido inmortalizada por el célebre escultor Gian Lorenzo Bernini en su obra maestra del barroco, que se encuentra en Roma, El éxtasis de Santa Teresa. No obstante, estos episodios místicos no fueron fáciles de cargar. En más de una ocasión fue interrogada por confesores que la acusaban de delirio, de ilusión, incluso de ser víctima del demonio. Tuvo que soportar sospechas, humillaciones, aislamiento y miedo. En una época donde la Inquisición vigilaba de cerca cualquier fenómeno fuera de lo común, Teresa caminaba por una cuerda floja. Pero no se detuvo. Con una fuerza interior que solo puede nacer del amor absoluto, siguió avanzando, escribiendo, enseñando y orando. Fue en esta etapa que comenzó a escribir su primera gran obra, El libro de la vida. En ella narra con honestidad brutal su camino espiritual, sus caídas, sus contradicciones, sus éxtasis y sus visiones. No se presenta como una santa perfecta, sino como una mujer apasionada por Dios, que lucha contra sus defectos y se deja modelar por la gracia. Su estilo, fresco, directo, lleno de comparaciones cotidianas, hacía que incluso los más escépticos se sintieran atraídos por su mensaje. Era como si Dios hablara a través de una mujer común, pero elegida para cosas extraordinarias. Teresa no era una visionaria desconectada del mundo. Al contrario, cuanto más profunda era su unión con Dios, más crecía en ella la compasión por los demás, el deseo de servir, de reformar, de transformar. Sus experiencias místicas no la alejaban de la realidad, la lanzaban hacia ella con mayor claridad. Su mirada espiritual no era evasiva, sino comprometida. Sabía que la auténtica oración debía conducir a la acción, a la entrega concreta, a la caridad real. Así, poco a poco, esta mujer frágil de salud, juzgada por muchos y admirada por pocos, comenzó a convertirse en una luz inapagable dentro del Carmelo.
Su alma, herida por la lanza del amor divino, ardía sin consumir, y ese fuego interior no solo iluminaba su celda, sino que pronto comenzaría a extenderse más allá de los muros del convento, alcanzando corazones, ciudades, generaciones enteras. Pero por ahora, Teresa seguía siendo ante todo una mujer enamorada de Dios, dispuesta a perderlo todo por Él, y que, en medio del misterio de sus experiencias, iba aprendiendo que amar a Dios no es una emoción, sino un sacrificio continuo, una entrega radical que transforma hasta lo más profundo del ser. Reforma con riesgos y fundación de conventos. La experiencia mística no encerró a Teresa en una vida de contemplación pasiva. Por el contrario, fue precisamente en lo más alto de su unión con Dios que nació en ella una urgencia incontrolable por transformar la realidad que la rodeaba. El Carmelo que ella habitaba, con sus visitas frecuentes, charlas triviales y reglas relajadas, ya no podía albergar el fuego que la consumía. No se trataba de rebeldía, sino de fidelidad. Fidelidad al ideal original del Carmelo, a la vida austera, pobre y silenciosa que según ella era el verdadero camino hacia la santidad. Así comenzó a gestarse en su corazón una revolución. Y como toda revolución auténtica, vendría acompañada de incomprensión, soledad, peligros y valentía. Su primera intención fue casi secreta. Deseaba fundar un pequeño convento donde unas pocas monjas pudieran entregarse por entero a la oración y a la pobreza, sin distracciones, sin comodidades, sin vanidades. Un espacio donde Dios pudiera ser el centro absoluto. En sus palabras, quería crear una casa pequeña, donde se hiciese lo que se hace en las grandes. Pero una idea así, en una época dominada por jerarquías eclesiásticas, no podía realizarse sin oposición. Cuando Teresa comenzó a hablar de su proyecto, muchos la acusaron de imprudente, de desobediente, incluso de arrogante. ¿Quién era ella para reformar lo que siglos de tradición habían establecido? Algunos confesores le prohibieron continuar. Otros la acusaron de herejía encubierta. Sin embargo, ella no se detuvo. Contó con el apoyo inesperado de algunos amigos influyentes, como el padre Domingo Báñez y la noble doña Guiomar de Ulloa. Con fe firme y el corazón ardiendo, Teresa avanzó, y en 1562, a los 47 años, fundó en Ávila el convento de San José, la primera comunidad reformada, conocida después como las Carmelitas Descalzas. Aquella casa humilde, con apenas espacio y recursos, se convirtió en el lugar donde se encarnaba un ideal radical. La pobreza absoluta, la clausura rigurosa, el silencio profundo y la oración continua. Las hermanas vivían sin rentas, dependiendo de la providencia divina, y se dedicaban al trabajo manual y a la vida interior. Esta fundación fue solo el inicio de una travesía que pondría a prueba todos los límites de Teresa. A partir de San José, se desencadenó una cadena de viajes, cartas, desafíos y milagros. Teresa comenzó a recorrer los caminos de Castilla, León y Andalucía, fundando conventos en muchos lugares. Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Salamanca, Segovia, Sevilla, Caravaca, Burgos y otros. Viajaba en mulas, bajo el sol o la lluvia, en caminos polvorientos y peligrosos, acompañada de pocas hermanas y con el alma expuesta a todo tipo de adversidades. En muchos pueblos la esperaban con recelo. Los cabildos municipales se oponían. Los clérigos locales la veían como amenaza. Los vecinos murmuraban. A veces pasaba noches sin techo, esperando permisos que no llegaban. En una ocasión, una comunidad le negó hasta el agua. Sin embargo, Teresa persistía. No era el éxito lo que la motivaba, sino la certeza de estar cumpliendo una voluntad que no era suya. En medio de este arduo camino, encontró un alma gemela en San Juan de la Cruz, un joven carmelita que compartía su deseo de reforma.
Juntos iniciaron la rama masculina de los carmelitas descalzos, con el mismo espíritu de pobreza y contemplación. Su colaboración fue intensa, profunda y espiritual. Aunque vivieron épocas difíciles y sufrieron persecuciones internas, su alianza transformó la espiritualidad del siglo XVI. La oposición no tardó en volverse peligrosa. En más de una ocasión, Teresa fue denunciada ante la Inquisición. Se la acusaba de promover prácticas sospechosas, de ser demasiado activa para una mujer, de hablar con demasiada autoridad sobre Dios. En un contexto donde la mujer debía obedecer y callar, Teresa rompía esquemas. Escribía libros, daba instrucciones, organizaba fundaciones y lo hacía con una sabiduría que desafiaba a los teólogos de su tiempo. Para algunos era una santa, para otros una amenaza, pero Teresa nunca se dejó paralizar por el miedo. En sus cartas se nota una mezcla admirable de firmeza y ternura, de audacia y obediencia. Siempre respetuosa con la Iglesia, supo defender su causa con argumentos sólidos, apoyada en la Escritura, la experiencia y la tradición. Respondía con humildad, pero también con convicción inquebrantable. Sabía que no obraba por vanidad, sino por obediencia a una voz que la había llamado desde lo más profundo. Cada convento fundado era una victoria del espíritu sobre la inercia. Cada muro levantado era una señal de que la reforma no era una idea, sino una vida. Las hermanas que la seguían no eran perfectas, pero compartían el mismo anhelo: vivir para Dios, en radical entrega. Y Teresa, aunque enferma, agotada y muchas veces sola, encontraba en esa misión una alegría indescriptible. En medio de sus dolores físicos, que aumentaban con los años, seguía escribiendo, enseñando y viajando. Su cuerpo se debilitaba, pero su alma crecía. Teresa no fundaba conventos por ambición ni por estrategia, sino por amor. Cada fundación era una semilla del cielo sembrada en la tierra. Una respuesta concreta al deseo de Dios de habitar entre los hombres, en el silencio, la pobreza y la oración. Y aunque sus pasos eran lentos y dolorosos, su espíritu caminaba con la certeza de que cada piedra colocada, cada alma convertida, eran parte de un plan divino. Y ella, humilde sierva, era simplemente instrumento de ese amor ardiente que desde niña la había consumido por completo. Doctora mística, escritora y legado eterno. Teresa de Jesús no solo reformó conventos ni fundó nuevas casas religiosas, reformó el alma de una época entera. Su voz, que al principio parecía la de una mujer enferma y fantasiosa para algunos, se convirtió en una de las más poderosas de la mística cristiana universal. Y lo hizo no desde el púlpito ni desde un trono eclesiástico, mas desde la humildad de una celda, con una pluma en la mano y el corazón abierto como una herida viva. Su herencia no se limita a los ladrillos de los conventos fundados ni a las reformas del Carmelo, mas resplandece sobre todo en sus palabras escritas con fogo e lágrimas, cheias de revelações e humanidade, animada por sus confesores y superiores, algunos de los cuales reconocieron en ella una sabiduría extraordinaria pese a los prejuicios de la época. Teresa comenzó a registrar sus experiencias, no como quem deseja exibir suas glórias espirituais, mas como alguém que, com temor e reverência, deseja servir a alma do outro. Su primeiro grande escrito, El Libro de la Vida, se convirtió en una confesión viva. Narró con crudeza sus batallas interiores, sus caídas, sus desánimos, pero también los éxtasis, las visiones y la ternura incomprensible de un Dios que no se cansa de esperar. Su estilo literario no se parece al de los tratados teológicos de los hombres de su tiempo. Teresa escribía como pensaba, como sentía. Su prosa fluía como una conversación íntima, salpicada de metáforas, imágenes domésticas, comparaciones simples y una sinceridad que desarmaba. Ella decía que escribía como mujer y sin letras, pero sus palabras
llegaban al fondo del alma, porque no eran adornadas ni calculadas, eran vividas. Esa autenticidad convirtió sus escritos en faros para generaciones enteras de creyentes, místicos, pensadores y buscadores de sentido. Después del libro de la vida, vendrían otras obras fundamentales, Camino de Perfección, donde orientaba a las monjas sobre la vida interior, y Las Moradas, también conocida como El Castillo Interior. En este último libro, Teresa plasma una visión profunda del alma humana que describe como un castillo con 7 moradas. En cada estancia, el alma se va purificando, soltando los lazos con el mundo, hasta llegar a la unión más íntima con Dios en la 7ª morada. No se trataba de una teoría, era la cartografía espiritual de su propia travesía interior. Además de estos textos, dejó centenas de cartas, escritos breves, poesías y máximas espirituales. Cada línea suya está impregnada de ese fuego que la consumía, ese amor que la traspasaba, y que la hacía ver a Dios no como un juez lejano, sino como un amado presente, cercano, real. Teresa enseñaba que Dios está también entre las ollas, es decir, en lo cotidiano, en lo pequeño. Su espiritualidad era elevada, sí, pero también profundamente encarnada. Lo más sorprendente es que esta mujer, enferma crónica, perseguida por sospechas, logró escribir y reformar mientras viajaba. Fundaba conventos y sostenía a decenas de hermanas en la fe. Su vida no fue una contemplación aislada del mundo, sino una entrega constante a la obra divina en medio del dolor, la contradicción y la fatiga. Su inteligencia era luminosa, pero era su amor lo que la guiaba, y ese amor no tenía límites. A medida que su fama crecía, también lo hacía la resistencia. Algunos teólogos y autoridades seguían desconfiando de sus dones místicos. La Inquisición, que en aquel tiempo vigilaba todo lo que salía de lo común, la observaba con recelo. Pero Teresa nunca se rebeló. Siempre actuó con humildad y obediencia. Se apoyaba en sus confesores, en los consejos de sabios y sobre todo en la oración. Si algo la inquietaba, corría a hablar con su Dios. No con arrogancia, sino con el corazón de una hija que se sabe amada, pero no merecedora. Su relación con San Juan de la Cruz también dejó una marca imborrable. Entre ellos existía una complicidad espiritual profunda. Aunque sus caminos fueron distintos y sus sufrimientos también, compartían la misma sed de absoluto, la misma certeza de que Dios no se alcanza sin cruz, sin silencio, sin renuncia. Juan, en su noche oscura del alma, y Teresa, en su castillo interior, ofrecieron visiones complementarias del viaje espiritual. Una, marcada por la purificación dolorosa. Otra, por la dulzura transformadora del amor divino. Hacia el final de su vida, Teresa se convirtió en una figura respetada incluso por aquellos que antes la habían juzgado. Su sabiduría fue reconocida más allá del Carmelo y su influencia espiritual comenzó a cruzar fronteras. En 1582, con casi 67 años y el cuerpo exhausto, falleció en Alba de Tormes. Sus últimas palabras fueron un susurro de entrega: muero hija de la Iglesia. No murió como una rebelde, sino como una hija fiel que había dado todo sin reservarse nada. Décadas más tarde, la Iglesia reconocería en ella no solo a una santa, sino a una doctora de la Iglesia, título otorgado por el Papa Pablo VI en 1970. Fue la primera mujer en recibir tal honor. Este título no fue solo un reconocimiento a su santidad, sino a la profundidad teológica y espiritual de sus escritos. Su pensamiento, nacido de la experiencia directa con lo divino, fue elevado al mismo nivel que el de grandes teólogos como Tomás de Aquino o Agustín de Hipona. Hoy Santa Teresa de Ávila no es solo una figura del pasado. Sus libros siguen siendo leídos, sus palabras siguen despertando almas dormidas y su legado continúa vivo en cada persona que busca a Dios desde lo más íntimo.
Ella mostró que la santidad no es una meta lejana, sino un camino de transformación constante, accesible a quienes se atreven a vaciarse para ser llenados por el amor que todo lo invade. Su vida, marcada por la fragilidad y la fortaleza, por la duda y la certeza, por la oscuridad y la luz, sigue siendo un testimonio eterno del poder de un alma rendida completamente a Dios. Su influencia hoy y la invitación al alma. Siglos han pasado desde que Santa Teresa de Ávila caminó por las polvorientas sendas de Castilla, fundando conventos con nada más que una fe ardiente, una voluntad de hierro y un corazón rendido al amor divino. Y sin embargo, su voz sigue viva, resonando con fuerza en medio del bullicio de un mundo moderno, agitado, ansioso, cada vez más desconectado del silencio interior. No hay tecnología, ideología ni ruido que logren silenciar la profundidad de sus palabras, porque no proceden solo del intelecto, sino del alma que ha tocado el fuego eterno. Teresa no habla desde la teoría, sino desde la experiencia viva, íntima, transformadora. Hoy, cuando el alma humana busca sentido entre mil distracciones, su legado se presenta como una brújula que apunta hacia adentro. En un tiempo donde el éxito se mide por lo visible, lo inmediato, lo cuantificable, Teresa nos recuerda que lo esencial sucede en lo oculto, en la hondura del corazón, en la lucha silenciosa entre el ego y la gracia. Ella enseña que cada alma es un castillo lleno de habitaciones misteriosas, que no hay mayor aventura que adentrarse en ese castillo interior, donde habita el Rey de la Gloria, esperando pacientemente ser descubierto. Su obra Las Moradas se ha convertido en un mapa espiritual para millones. Cada página es una invitación a cruzar umbrales interiores, a dejar atrás las superficialidades del mundo y a caminar hacia el centro más profundo del ser. Teresa no promete un camino fácil. Al contrario, advierte que habrá noches oscuras, sequedades, dudas, miedos, pero también promete que quien persevere encontrará un amor tan puro, tan dulce, tan transformador, que nada podrá compararse. Ese amor no es emocionalismo ni sentimentalismo, es una presencia que arde, que limpia, que edifica desde las ruinas del yo. En nuestros días, psicólogos, teólogos, filósofos y buscadores espirituales de todas las tradiciones se han acercado a sus escritos, descubriendo en ellos una sabiduría que trasciende lo religioso y toca lo profundamente humano. Teresa comprende los mecanismos del alma como pocos, sabe cómo opera el autoengaño, cómo nos aferramos a nuestros miedos, cómo el alma huye de su verdad por temor a lo que encontrará, y también sabe, y lo proclama con fuerza, que solo la verdad interior libera, aunque duela. Lo que hace única la influencia de Santa Teresa hoy es que no ofrece recetas, ni moralismos vacíos, ni dogmas rígidos. Su espiritualidad no es una jaula, sino una llama que ilumina desde dentro. Ella no pide que seamos perfectos, sino auténticos. No exige obras externas, sino entrega sincera. No impone penitencias, sino que nos invita a escuchar, a observar, a dialogar con ese Dios que habita en el centro del alma, esperando ser amado. En tiempos de ansiedad colectiva, de soledad emocional, de crisis de identidad, Teresa surge como una maestra de la interioridad. Su mensaje es radical: solo Dios basta. En un mundo que nos dice que necesitamos acumular, aparentar, destacar, ella nos susurra, desde su celda silenciosa, que la plenitud no está en lo exterior, sino en la comunión interior con lo eterno. Y lo dice no como quien repite una frase hecha, sino como quien lo ha vivido, lo ha llorado, lo ha saboreado en lo más íntimo del ser. Pero la fuerza de Teresa no se queda en lo místico. Ella fue también una mujer de acción. Supo transformar su contemplación en obras concretas, fundaciones, reformas.
formación de otras mujeres, diálogo con teólogos, defensa de sus hermanas frente a autoridades hostiles. Hoy, en una época donde muchas mujeres siguen buscando su lugar, en espacios dominados por estructuras que aún no las reconocen plenamente, Teresa se levanta como un testimonio poderoso de liderazgo espiritual femenino. No luchó por poder ni por visibilidad, pero su luz fue tan intensa que ninguna sombra pudo opacarla. Las carmelitas descalzas siguen viviendo según sus enseñanzas. En conventos dispersos por todo el mundo, en clausura, pobreza, oración y fraternidad, pero su legado no pertenece solo a ellas. Cada persona que se atreve a cerrar los ojos, a silenciar la mente, a entrar en diálogo con su alma, está recorriendo, aunque sin saberlo, el camino que Teresa trazó. Sus palabras acompañan a quienes atraviesan el dolor, la sequedad espiritual, la confusión. Sus escritos consuelan, despiertan, confrontan. En universidades, retiros espirituales, seminarios y hasta círculos terapéuticos, su figura aparece una y otra vez, no como un ícono inalcanzable, sino como una compañera de camino. Quien lee a Teresa no encuentra perfección sin grietas, sino humanidad redimida, su lucha contra la vanidad, su sufrimiento físico, su cansancio, sus dudas ante los fenómenos místicos. Su miedo a ser engañada, todo eso la hace cercana. Y sin embargo, pese a todo eso, o precisamente por ello, se convirtió en una de las grandes doctoras de la Iglesia. Maestra de almas, faro de generaciones. En este tiempo de espejos rotos, de verdades relativas y de identidades líquidas, la voz firme de Teresa se alza como una invitación a volver al centro, a buscar la verdad, a mirar cara a cara el misterio de la existencia. Su vida fue una respuesta radical al amor de Dios. Y su enseñanza sigue siendo una llamada urgente para aquellos que aún sienten, en lo más profundo del pecho, que la vida tiene un sentido más alto, más hondo, más verdadero. Porque Teresa no vino a construir teorías, vino a recordarnos, con su vida, con sus libros, con su alma herida y luminosa, que cada ser humano es, en el fondo, un santuario. Un lugar sagrado donde Dios espera ser encontrado, y solo quien tiene el valor de entrar en ese santuario, de cruzar las moradas del alma, de abrazar su verdad, podrá entender, como ella entendió, que hay un amor más fuerte que la muerte, más alto que los cielos y más dulce que cualquier consuelo terrenal. Y ese amor, si se le abre la puerta, lo transforma todo, absolutamente todo.